Muy buenas tardes, como le digo siempre, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy estamos retomando nuestras charlas conversando con, que habían quedado interrumpidas en el mes de marzo por motivos que son de público conocimiento. Pero bueno, ya estamos adaptados a esta nueva realidad virtual, así que aquí estamos de nuevo. Es un espacio que se convirtió en una muy buena costumbre y que le damos mucho uso, por suerte. Como siempre, en Conversando con, estamos con la doctora Teresa Gómez, como coordinadora del ciclo, y esta vez nos visitan como invitados los doctores Oscar Fernández y Pablo Garbarino. Teresa, Oscar y Pablo los saludo y les digo que estamos más que agradecidos y contentos con su presencia. Y les cuento que Oscar es miembro de la Comisión de Estudio de Asuntos Tributarios y días atrás fue expositor de una charla que se dio, como es habitual, para todo el país, con una muy buena repercusión y una muy buena concurrencia. Y Pablo es abogado, vocal del Tribunal Fiscal, colaborador y capacitador permanente, es un asiduo visitante también de muchos de los consejos del país. Además, es amigo personal y muy futbolero. Estas charlas que hoy retomamos son parte del compromiso permanente con las capacitaciones que los consejos y la federación les brindamos a los profesionales matriculados. Así que muchas gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Le doy la palabra a Sergio Pantoja, vicepresidente de Primera Federación, para que les cuente acerca de la charla de hoy. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Buenas tardes, colegas de todo el país. Reiniciando este ciclo, como bien lo mencionaba Silvio, en esta jornada los participantes van a abordar los temas vinculados con la moratoria de la Ley 27.541 y sus cuestiones particulares. Así que para continuar, los dejo para que la doctora Gómez dé inicio a la charla. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, nosotros somos pre-cuarentena. Nuestro programa salía antes de que comenzara la cuarentena. Y la verdad, agradecer a FAFSE, porque los contadores estamos acostumbrados a estar juntos, o para catarsis, o para intercambiar conocimientos, y sinceramente, este método, esta implementación que hizo FAFSE a favor de todos, nos permite sentirnos más juntitos. Fíjense ustedes que tendrán en pantalla 5 personas. Bueno, el presidente está en Chipoleti, el vicepresidente está en Salta, Oscar, Pablo y yo estamos en Cava. Y vamos a hablar de un tema que la verdad tendría que llamarse la charla todo lo que usted quiso saber sobre la moratoria y no se animó a preguntar, ¿sí? Porque la verdad que no tenemos cifras. Yo no conozco, he tratado de averiguar por parte de AFIP cuántas adhesiones tuvo esta moratoria que fue postergada, y sin embargo, nadie me da una cifra. En mi caso, en mi estudio, solamente 2 clientes, ¿sí? No fue aceptada, no fue querida, o tal vez complicada. De toda la parte técnica lo vamos a cuestionar a Oscar, que quiero agregar algo. Oscar es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral y vamos a apelar a todos los conocimientos de él. Oscar, contanos tu experiencia, pero como profesional, acerca de la moratoria. Bueno, en mi caso puntual estoy peor que vos, tengo un solo cliente que entró a moratoria por ahora, así que no ha habido repercusiones, por lo menos yo soy un estudio pyme más pequeño que el tuyo, pero ya te digo, yo hasta la fecha he tenido una sola adhesión y entré a adhesión porque había riesgos penales, si no, no sé si hubiese entrado en la moratoria. Y más teniendo en cuenta que es una incertidumbre a partir de febrero del año que viene cuando tenés una tasa variable. Porque desde la primera cuota que va a vencer en el mes de julio hasta la cuota de enero, vamos a tener un interés sobre saldo del 3%, que hoy lo conocés. Después es una tasa Badlar, que la tasa Badlar, si Argentina entra en default, como cualquier tasa, puede dispararse a partir de febrero, y vos entrás en una deuda de 120 cuotas, donde no digo que es un suicidio, pero bueno, eso ya es una decisión personal, cómo planificás en la Argentina tus próximos 10 años, porque esto es una planificación a 10 años, en definitiva. Ahora, decime, ¿qué obligaciones se podían incluir en la moratoria? ¿Todas, algunas?
¿Y será este el problema? ¿Qué obligaciones? No, a ver, acá en la moratoria, esto es una moratoria tradicional. A ver, si me das 2 segunditos, te hago un poquito de historia. ¿Por qué? Dale, Porque dale. las moratorias que nosotros conocimos, este gobierno tiene moratoria, el gobierno anterior tuvo moratoria y el anterior también. La ley 26476, no sé si se acuerdan, allá por el 24, mirá cuando se publicó, 24 de diciembre del 2008, aparece la moratoria de la 26476. Históricamente en Argentina había moratorias cada 10 años. Después tuvimos que esperar hasta el gobierno, esto creo que fue el primer gobierno de Cristina, si no tengo la memoria, diciembre del 2008. Después llegamos a julio del 2016, no llegaron a pasar 10 años, y nos encontramos con la 27260. Y ahora fíjate, estamos al día 22 de diciembre del 2019 con la 27541. Esta ley fue reglamentada por una resolución del 31 de enero, que es la 4667, y lo que vos aclaraste recién, la prórroga, que fue la resolución 4690 del 1 de abril. Y así llegamos a lo que vos me preguntas, que es ¿qué se puede incluir en esta moratoria? Esto es histórico, igual que en las moratorias anteriores. Acá se puede incluir tanto tributos como recursos de la seguridad social. Obviamente hay una fecha de corte, como tuvieron todas las moratorias. En este caso la fecha de corte son obligaciones vencidas al 30 de noviembre del 2019. Y la particularidad que tiene esta, que las grandes empresas no pueden entrar. Las empresas que pueden entrar en esta moratoria son micro, pequeñas o medianas empresas. Y acá surge el primer problema, que ahora vos me dirás si querés que me explaye o no, que es que hay que tener certificado vigente al 30 de junio del 2020. La norma original decía 30 de abril, y con la resolución 4690 del 1 de abril, hoy tenemos que tener certificado vigente al 30 de junio del 2020. Bueno, puntualizo acá. Entonces, solamente pymes. La gran no pudo ingresar. Te pregunto, un rum que fue muy fuerte, dada la necesidad del certificado PYME, fueron algunas situaciones. Directores S.A., empleados en relación de dependencia, sujetos dados de baja, sujetos con la quit limitada, los monotributistas. Decime un poco el universo, aparte de pymes, ¿a quién expulsó? Sí, a ver, esto incluso te lo voy a contestar, mira, no te voy a dar mi opinión personal, sino que te voy a contestar con 4 respuestas que dio la Administración Federal. A ver, la Administración Federal estaba recorriendo antes de la pandemia las distintas instituciones profesionales, consejos profesionales, colegios y demás. Todo esto fue planteado, así que te lo resumo, a ver, 15 segundos cada respuesta. El primer cuestionamiento que le hicimos a la Administración Federal: ¿qué hacer con todos aquellos contribuyentes en abril, hoy junio, porque hay que tenerlo vigente al 30 de junio, que estaban dados de baja por los motivos que fuesen? Respuesta de AFIP, y mira, leo, no opino: solo pueden adherir al régimen los contribuyentes que tengan certificado de PYME. Esta es la pregunta número 5 que dieron los funcionarios en una charla que se hizo el 26 de febrero. Voy a la segunda cuestión, que vos la mencionaste recién. Monotributistas, a ver, ¿por qué monotributistas? Porque el artículo 36 del decreto reglamentario del monotributo tiene una situación muy particular, que aquel monotributista que durante 10 meses consecutivos no paga el monotributo, se le traba su quit. No es que se los expulsa del monotributo, pero sí le traban su quit. Y en este caso se le hizo este planteo: ¿cómo podían adherir los contribuyentes que tenían esa baja por falta de pago? Y acá la respuesta fue afirmativa, que lo habían conversado con la Secretaría de Pymes y que no debería haber ningún problema en poder tramitar el certificado de PYME. Si yo lo tramité, la verdad que no. Pero vamos a confiar en que lo que dijeron los funcionarios es correcto y que se podría tramitar el certificado de PYME en el caso de tener la baja de oficio de monotributo. Y el caso más grave es el que viene acá, y esto sí hay cantidad de contribuyentes en la Argentina, esto la AFIP lo ha ido manejando a lo largo del tiempo a través de distintas resoluciones. En este caso la resolución que está vigente es la 3832, que es lo que denominamos los estados administrativos limitados de la CUIT. Y el que tiene un estado administrativo de la CUIT limitado, en principio, no puede tramitar su certificado de PYME. Esto se le consultó a la Administración Federal, y la respuesta fue: ustedes no pueden tramitar el certificado de PYME y esto no lo vamos a resolver, salvo que previamente subsanen su estado limitado de la CUIT.
Y la última, y prometo que acá, porque si no me voy a explayar demasiado, y la última tiene que ver justamente con los empleados y directores. Empleados que pueden ser solo empleados en relación de dependencia, o directores que a su vez son empleados en relación de dependencia, y acá la respuesta fue la misma. Quien no le corresponde certificado de PYME no puede ingresar a la moratoria. Con lo cual, resumiendo, ¿quiénes son los únicos que pueden entrar a la moratoria sin certificado de PYME? Las entidades sin fin de lucro. Salvo las entidades sin fin de lucro, nadie que no tenga hoy, mañana no sé porque esto es muy dinámico. Hoy estamos parados a 27 de mayo. Hoy nadie que no tenga su certificado de PYME puede ingresar a la moratoria. Disculpame que me explayé en la respuesta, pero... No, me parece bárbaro. A ver, yo no creo que haya ningún tipo de modificación. Al 27 de mayo tengamos presente que el 30 de mayo estaría venciendo el primer tramo. No creo que haya modificación. De haberla, es necesaria una ley. No hay manera de una resolución general cambiar el sujeto, ¿sí? El sujeto está específicamente definido por la ley. Pero te pregunto, tantos años de experiencia en la profesión vos, yo no. Yo soy joven y recién recibida, ¿sí? Por eso consulto contigo, que sos un hombre de experiencia. ¿Cuál fue el motivo de excluir, de expulsar, más que de incluir? ¿Hay una lógica? No, yo creo que esto de lógica no tiene absolutamente nada. A ver, no quiero ser irrespetuoso, pero me suena más a capricho. Porque en definitiva, frente a las necesidades que tiene el país acá, pues fíjate, esperamos casi 10 años para una moratoria. Ahora del 2016 saltamos al 2019, porque esta ley se publicó el 23 de diciembre. Yo creo que al revés, deberían abrir las tranqueras para que pueda ingresar absolutamente todo. A ver, una situación sencilla que puede ocurrir. Alguien que tiene deuda de periodos prescritos. Y no hablemos deuda antigua, periodos prescritos. Ese sujeto, por algún misterioso motivo, no sé, qué sé yo, quiere regularizar su situación porque debe 3 periodos fiscales. Hoy no está en actividad y no puede obtener su certificado de PYME. Y ese sujeto no puede entrar a la moratoria. Con lo cual, si el fisco lo descubre, va a terminar ejecutado y va a terminar quebrado. Cuando él a lo mejor en 120 cuotas pagaría esta deuda. Pero bueno, yo creo que esto, repito, me parece que es más capricho que otra cosa, porque esto fue planteado desde la federación, esto fue planteado desde los consejos profesionales, y acá los veíamos medios empacados. No vamos a aceptar moratoria para quienes no están en actividad y no tienen certificado de PYME. Bueno, yo tuve que obtener un certificado de PYME. De los dos clientes, uno era PYME y el otro lo tuve que gestionar. Realmente fue durísimo, durísimo. Uno ingresaba los datos y empezaba a contar 24, 48, 72. En un primer intento del contribuyente que tuve que tener PYME, el certificado nunca lo obtuve. Tuve que entrar en la segunda posibilidad, que fue el 1 de abril, como que lo anterior se había borrado, y ahí obtuve el certificado. Es decir, fue muy, muy complicado. Vos empezaste hablando y me hablaste de intereses. Resumimos un poco el tema de los intereses, las alícuotas. Sí, perfecto. Esto es la verdad lo más interesante, lo más conveniente de esta moratoria. Esto está legislado a partir del artículo 11 de la ley 27.541 y vamos a separarlo en dos conceptos. La primera situación está tipificada en el inciso B del artículo 11 de la 27.541, que tiene que ver con una deuda muy particular, que es la deuda de los trabajadores autónomos. En ese caso puntual, es el único caso donde están condonados el 100% de los intereses. Tengamos presentes que en materia de seguridad social rige la ley 14.236 y la prescripción es 10 años. Con lo cual podemos tener una deuda importante. Con lo cual aquel trabajador autónomo, repito, que entra a la moratoria, lo puede hacer, tiene que tener su certificado de PYME, lo puede hacer, y en este caso los intereses de esos 10 años, si es que debe 10 años, le quedan 100% condonados. Este es el único caso. Es un muy buen beneficio. Claro, en este caso hay una condonación al 100% de los intereses. Ojo, tengamos presente, si bien no tiene que ver con la moratoria, que esta deuda se regulariza a valor actual. Es la única deuda en la Argentina que se regulariza a valor actual, con lo cual puede ser mucho dinero 10 años de autónomos. Pero bueno, por lo menos, repito, tenés condonación del 100% de los intereses. Y en lo que es sí. ¿Sigo? Es decir, el autónomo condona al 100%.
Exactamente. Condona no debe un centavo de interés. Su deuda la paga en 120 cuotas. Y después el resto de las obligaciones, esto está en el inciso C del mismo artículo 11, la 27.541, y acá lo que hace la norma, te divide el eje de tiempo en 4 tramos. Vos recién dijiste que la moratoria tenía una fecha de corte, vamos a ver en un ratito, 29 de mayo, y después termina venciendo el 30 de junio. Entonces, ¿qué hace? Como la fecha de corte es 30 de noviembre del 2019, ¿cuáles son los 4 tramos? Todo lo que vence entre el 1-1-18 y 30 de noviembre del 18, y del 19, perdóname. Después, el 16 y el 17, el 14 y el 15, y 2013 y anteriores. ¿Por qué 2013 y anteriores cuando estaría prescripto? Bueno, primero por Seguridad Social, que tiene una prescripción de 10 años. Y segundo, porque la prescripción penal no es igual que la prescripción impositiva. Con lo cual alguien podría ingresar a la moratoria por un tema penal. Entonces, ahora vamos a lo más importante, a ver si en esto soy lo suficientemente claro. Perdón, un minutito. Yo quiero aclarar que todo el material de lo que está dando Oscar, los aspectos técnicos, va a estar generosamente, nos preparó una serie de filminas, va a estar colgado esta misma tarde de la página de la FACSE. Entonces, todo lo que está diciendo Oscar, nos preparó filminas para que al colega le sea más fácil, ¿sí? Gracias. Sí, a ver, esto es mejor ver en una filmina. Entonces, periodo 18 y 19. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, no es lo mismo un IVA de enero que venció en febrero del 18 con un IVA de octubre del 19 que venció en noviembre. No son los mismos los intereses de un IVA de enero del 18, repito, que un IVA de octubre del 19. Bueno, en este caso, las obligaciones que vencieron entre el 1-1-18 y el 30 de noviembre del 19, que es la fecha de corte, yo debo capital más un 10% de intereses. Y cuando digo 10%, incluye todo concepto, resarcitorios o punitorios. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto de los intereses, 100% condonados. Es decir, que tengo más intereses condonados en pesos por un IVA de enero del 18 que por un IVA de octubre del 19. Ya repito, en el primer tramo, que es 18 y 19, capital más 10%. Segundo tramo, es todo lo que venció entre el 1-1-16 y 31-12-17. En este caso, ¿qué debo para incluir en la moratoria? Capital más 25% de intereses. Todo lo que exceda, 100% condonado. Tercer tramo, todo lo que venció entre el 1-1-2014 y el 31 de diciembre de 2015. ¿Qué incluyo en la moratoria? Capital original más 50% de intereses. El resto de los intereses, no importa si son resarcitorios o punitorios, todos condonados. Y el último tramo, que es 2013 y anteriores, y esto repito, por Seguridad Social por un lado, porque la prescripción es de 10 años, y por el tema de la prescripción penal, que en una evasión agravada es mayor que la prescripción impositiva. Entonces acá tenemos todo lo que venció del 1-1-2013 para atrás, debo el capital más el 75% de intereses. Con lo cual, desde esta esfera, esto es absolutamente conveniente. Absolutamente conveniente. Reiteramos entonces quiénes son los únicos que tienen el 100% de los intereses condonados. Trabajadores autónomos. Por su obligación de autónomos. No por mi obligación de ganancias. Yo puedo ser un trabajador autónomo que pago impuesto a las ganancias, que pago impuesto al agregado y que pago autónomos, en mi caso particular. Si yo tuviese deuda de autónomos, que por supuesto no la tengo, soy un buen contribuyente, tendría condonado el 100% de los intereses. Mientras que por ganancias, IVA y bienes personales, según el tramo, 10%, 25, 30, 50 o 75%. Igual todo esto lo van a tener en las filminas para que después no se pierdan, porque a veces en la exposición se pueden perder. Decime una cosa, y si soy una persona con deuda, pero últimamente tuve un golpe de suerte, por decirte, me saqué un premio muy importante en la lotería, en un bingo, en algo, antes de la cuarentena, y decido pagar al contado. Te voy a ver a vos y te digo, bueno, contador, solucioname el problema, tengo el dinero para pagar al contado. Bien, perfecto. A ver. Acá vamos a plantear lo siguiente, porque hay beneficios más. Yo que dije recién,
que yo tenía, en un caso puntual, 100% de los intereses condonados, y que en otro caso estaban topeados en estos topes del 10, 25, 50 y 75. Entonces vamos a ver, como vos bien me preguntaste, si tengo que pagar al contado, y te cambio la pregunta, mira lo que te voy a decir, o si pude pagar al contado el año pasado, pero fuera de término. ¿Se entiende lo que estoy planteando? De nuevo. Una cosa es que yo pague al contado ahora. Sí. Y otra cosa es que yo hubiese pagado al contado, pero en forma extemporánea, antes de la publicación de esta ley. Te lo separo en estos dos días. Muy interesante. No, está bien. Esto es muy importante. A ver, yo tengo contribuyentes que son contribuyentes que les gusta pagar, pero no lo pueden hacer en tiempo y forma por distintos motivos que no me voy a expresar ahora por una cuestión de tiempo. Entonces supongamos que algún contribuyente pagó su obligación de IVA, de ganancia, de bienes personales, de seguridad social, de lo que fuese, al contado, no se metió en un plan, ojo, no se metió en un plan, pagó al contado, pero lo hizo hasta el momento de la publicación de esta ley. Ley que se había publicado, dijimos, el 23 de diciembre del 2019. Acá hay un beneficio muy importante, esto está claro en el artículo 20 de la resolución 2667, que es la resolución reglamentaria, y ese sujeto, por haber pagado fuera de término, al momento que se publicó la ley, puede estar debiendo una fortuna de interés, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entre resarcitorios y punitorios. Bueno, en ese caso puntual, el 100% de los intereses también están condonados. Él no tiene que ingresar a la moratoria. ¿Por qué? Porque no tiene deuda capital. No tiene deuda de capital. Claro, él ya canceló su deuda de capital. Entonces acá le dan un beneficio muy importante. Usted en realidad se portó mejor que el que va a entrar en la moratoria, porque usted ya había pagado al 23 de diciembre. Ahora, si yo no había pagado, perdón, ya hago una aclaración. Y ojo, si bien acá no tengo que regularizar nada, porque no debo nada, y lo que debo son intereses, el Estado me los condona para tener este beneficio. Aunque yo no vaya a presentar ningún formulario, no vaya a hacer ningún trámite a través de la web, sí tengo que tener certificado de PYME. Si no tengo certificado de PYME, esos intereses no quedan condonados. ¿Cómo hecho? Y para tener ese derecho, tiene que tener el certificado de PYME. Y esto ahora sí lo empalmo con lo que me preguntas vos. Entonces, ¿qué pasa si yo decido pagar el contado? Y esto la verdad que es raro. Esto me hace mucho ruido. Agradezco tu pregunta, esto me hace mucho ruido. Imagínate cómo se van a poner los clientes cumplidores. Además de las quitas que yo tuve sobre los intereses, si yo pago al contado, sobre el monto consolidado, tengo una reducción además del 15%. Con lo cual, en el primer tramo que tenía topeado los intereses en un 10%, tengo hasta una quita de capital. El tipo que pagó sus impuestos, disculpen la expresión no muy académica, está absolutamente feliz. Porque él tuvo que pagar con intereses pertinentes. Obviamente, el que no pagó, bueno, por eso esto es absolutamente subjetivo, y bueno, te contesto objetivamente. Entonces, repito, el que pueda pagar el contado, al monto consolidado, con el 10, el 25, el 50 o el 75, lo que corresponda, tiene una quita sobre el monto de deuda consolidado del 15%. No sé si es decir, parafraseando a Damarco, que siempre usa una frase, y acá Pablo, que conoce también mucho a Damarco, me va a dar la razón. Damarco te dice, si procede para lo más, procede para lo menos. Y en este caso violamos la frase, porque yo tenía plata espontánea y voluntariamente. Me presenté antes de la emisión de la norma, pagué todo lo que debía. Y resulta ser que el sistema pergeñado por el legislador no me da ningún beneficio. Sí, correcto. El que pagó en tiempo y forma. Sí, correcto. Sí, a ver, esto te voy un poquito para atrás, esto no lo tiene. Ya sé que vos sos joven, como bien dijiste, acá cuento una anécdota. Cuando yo hice mi tesis en la Facultad de Derecho, la doctora Gómez fue mi tutora en realidad. Y después, y Pablo ha sido concurrente a la jornada de Derecho Penal Tributario, terminó siendo en una jornada de Derecho Penal Tributario mi hermana menor, y esto quedó así. Teresa Gómez es mi hermana menor y es correcto. No, bueno, pero volviendo a tu pregunta, la ley 27260, por ejemplo, tenía un beneficio para buen cumplidor. Esta ley no tiene ningún beneficio para buen cumplidor. Con lo cual sí, por supuesto, acá siempre el que se perjudica frente a estos regímenes
ese que cumplió en tiempo y forma. O yo tengo cantidad de clientes que han pagado intereses resarcitorios y punitorios. Y obviamente esos intereses resarcitorios y punitorios que pagó, salvo que esté en una refinanciación de un plan, no los va a recuperar, ya los pagó en definitiva. Pero bueno, estos sistemas lamentablemente perjudican a la mitad del universo y benefician a la otra mitad del universo, lamentablemente. ¿Sabés lo que pasa, Oscar? Creo que estás dando los motivos por lo cual me parece que esta moratoria no fue exitosa. Si bien vamos a conocer las cifras, supongo que las vamos a conocer cuando venzan la totalidad de los tramos, es decir, a partir de junio, me parece que también la parte más beneficiosa estaba en el primer tramo, ¿no es cierto? Sí, claro. Justamente de eso te pregunto. ¿Qué diferencias ves vos? ¿Cómo le aconsejarías a tu cliente si te dice, contador, qué hago? ¿Me acojo al 30 de mayo o me acojo al 30 de junio? Sí, a ver, bien, acá dame 2 minutitos porque tengo que contar 3 cosas. Acá, a ver. La moratoria es cierto que termina venciendo el 30 de junio. Cuando el colega me pregunta, digo, mira, eso es mentira, la moratoria vence el 29 de mayo. Porque si yo entro el 30 de junio, ahora vamos a ver que salgo perjudicado desde el punto de vista financiero y económico. A ver, ¿por qué digo esto? Esta moratoria tiene, según el tipo de obligaciones, un plan de pagos, o 60 cuotas o 120 cuotas. ¿Quiénes pueden pagar sus obligaciones en 60 cuotas? 2 obligaciones exclusivamente. ¿Cuáles son esas obligaciones? Aportes de empleados en relación de dependencia, si para el empleador que no ingresó los aportes que le retuvo a su empleado, seguridad social, no impuestos, seguridad social, y el caso de retenciones y percepciones. ¿Sí? Esas 2 obligaciones se pueden regularizar en 60 cuotas. El resto no te las enumero porque son todas las demás. El resto de las obligaciones se regularizan en 120 cuotas. Ahora vamos a ver que esto cambia según yo entre a la moratoria. Hasta el viernes, es decir, hoy es 27 de mayo, hasta el viernes 29 de mayo, o yo entre a la moratoria a partir del 30 de mayo hasta el 32. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero déjame decirte 2 cosas. ¿Qué es lo que no cambia según cuando vos entres en la moratoria hasta el viernes 29 o a partir del 29? Que la primer cuota siempre vence en julio. Esto no era así en la norma original. Esto fue modificado por la resolución 4690 del 1 de abril. Ojo con esto si van a leer algún artículo de doctrina anterior. Hoy, como está la moratoria, entre yo ahora hasta el 29 de mayo o entre en junio, la primer cuota siempre vence en el mes de junio. Salvo, obviamente, que se trate de una refinanciación de planes. A lo mejor después, si da el tiempo, charlaremos sobre refinanciación de planes. ¿Cuál es el valor mínimo de la cuota? 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Sí? Y acá viene la segunda cuestión. Esto ya lo dije hace un ratito frente a otra pregunta tuya. Esas 120 cuotas o esas 60 cuotas que yo puedo pedir, ojo que yo tengo certeza hoy hasta la cuota que vence en enero del 21. Si la de julio, agosto y así sucesivamente, hasta enero del 21, que yo hice a ciencia cierta que tiene un interés fijo del 3% sobre saldo. Pero después, a partir de la cuota que vence en febrero de 2021, hasta la cuota 60 o la cuota 120, dejo de tener certeza. Porque esta moratoria tiene una tasa variable de interés sobre saldo. ¿Cuál es la tasa? La tasa Badlar. Si vos me preguntás cuál va a ser la tasa Badlar de acá a febrero del año que viene, yo me animo a decirte cuál es la tasa. De acá a 5 años no me animo ni aunque me presiones. Y me preguntás cuál va a ser la tasa de acá a 120 meses, no tengo la más mínima idea. Solamente sos contador y especialista en derecho tributario. Un poquito de mago, pero un poquito. No, bueno, hay que tratar. Es decir, estamos viendo todos los aspectos, tal vez me parece, por los cuales, a mi humilde criterio, ¿no? Por ahí nos sorprende después AFIP con cifras interesantísimas, pero creo que fue un valladar esta moratoria, ¿no? Un valladar y elitista, para un segmento y con muchos obstáculos y muchas inconsistencias. ¿Qué pasó con los planes caducos? Suponete que yo tenía un plan que caducó. ¿Esta moratoria ayuda? Dejame una cosita sola ante los planes caducos, que vos me hiciste bien la pregunta y yo la verdad no te la terminé de contestar. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuidado con esto. ¿Cuál es la diferencia de que yo entre a la moratoria este viernes, 29 de mayo,
o que entre el sábado, que ya es 30 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Si yo entro en este primer tramo, es decir, hasta el 29 de mayo, tengo el máximo de cuotas, es decir, las 60 o las 120 según corresponda. Pero si yo entro el sábado, me bajan la cantidad de cuotas. Las 60 se transforman en 40. ¿Estamos de acuerdo? Las 60 me las bajan a 40. Y las 120 me las bajan a 90. Y además tengo un castigo en lo que es el pago a cuenta. Porque esta moratoria, salvo para las microempresas, para las demás, ¿cuáles son las demás? Las medianas tramo 1, las medianas tramo 2 y las pequeñas tienen un pago a cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro hasta el viernes, siendo pequeña o mediana tramo 1, mi pago a cuenta es del 1%. Entro al día siguiente, es decir, el sábado, el 30 de mayo, ese 1% se me va al 3%. Y en las medianas tramo 2 es más grave todavía, porque si yo entro hasta el 29 de mayo, el pago a cuenta es del 2%, mientras que si yo entro a partir del 30 de mayo y hasta el vencimiento, que es 30 de junio, se eleva al 5%. Esto, discúlpame que no te lo contesté antes, pero es lo más importante de lo que vos me habías preguntado. Ahora, si querés, pasamos a los planes caducos. Sí, me caducó un plan. ¿Me ayuda la moratoria? Sí, correcto. La moratoria en el artículo 8 de la ley 27.541 permite que todos los que tengan planes caducos pueden ingresar a la moratoria. Lo que no dice ni la ley ni la resolución general es a qué fecha deben tenerse en cuenta la caducidad. Yo, si vos me das mi opinión personal, yo lo hubiese tenido a la fecha de publicación de la ley. Bueno, esto se lo preguntamos a la Administración Federal, y la verdad que la Administración Federal acá sí me sorprendió para bien, fue muy clara en su respuesta, dijo no, en la legislación, tanto en la ley como en la resolución, no hay fecha establecida. Con lo cual, ¿qué contestaron frente a una pregunta que había sido, el plan me caducó en enero del 2020, cuando la ley se publicó el 23 de diciembre, ¿estamos de acuerdo? El plan me caducó en enero, ¿lo puedo incluir en la moratoria? La respuesta de la Administración Federal fue sí, usted lo puede incluir en la moratoria. Con lo cual, ¿qué podemos generalizar a partir de esta respuesta entonces? Que yo puedo entrar en la moratoria en cualquier plan que se me haya producido la caducidad hasta el momento de mi acogimiento. Y no manda la fecha de publicación de la ley o boletín oficial, lo cual es beneficioso para el contribuyente. Sí, está muy bien tu pregunta, Teresa. Y si mi plan está vigente, pero no me conviene el plan vigente que tengo y me conviene más el plan de la moratoria, ¿puedo refinanciar? Sí, correcto. Esto es un beneficio también muy importante. ¿Por qué? Yo, cuando comencé la charla, recordé el blanqueo y la moratoria de la ley 26476, primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y recordé moratoria y blanqueo del gobierno de Mauricio Macri, la 27260. Esos fueron los dos únicos regímenes del 2008 a la fecha que tuvieron condonaciones. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos cantidad de clientes que han entrado en planes de facilidad de pago que no tienen ningún tipo de condonación. Esos contribuyentes tienen el derecho de refinanciar. Ojo, no es una obligación. La ley y la resolución no te obligan a refinanciar tu plan. Con lo cual acá se tienen que sentar con el contador y analizar la situación. ¿Por qué? Porque si yo refinancio, mira lo que te voy a decir, hasta puedo llegar a la conclusión que la refinanciación me da cero a pagar. Y ahora vamos a ver que este tema lo trata puntualmente el artículo 39 de la 4667. Pero sí tengo un condicionamiento, que yo solo puedo refinanciar los planes en los cuales yo haya ingresado hasta la fecha de publicación de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que todo plan en el que el contribuyente entró hasta el 23 de diciembre se puede refinanciar. Pero no puedo refinanciar un plan, por ejemplo, al que yo entré en enero de 2020. Esto me parece que es un error de la norma. Pero es muy claro, no es un problema de interpretación. Yo creo que esto es un error, pero es clarísimo. Repito, solo puedo refinanciar los planes en los cuales yo me haya presentado hasta el 23 de diciembre. Y con una particularidad, hay muy pocos que no van por mis facilidades, hay muy pocos, por ejemplo, algunos que quedaron del viejo Jerónimo, pero la segunda condición para que yo lo pueda refinanciar, es que los planes yo los haya generado a través de mis facilidades.
que es lo que sí que usa en los tiempos modernos. Pero quedan algunos de esos caciques, por ejemplo, en alguna empresa concursada, el viejo Jerónimo. Y ahora voy a esto que es importante y por favor no metan la pata. Porque, a ver, vamos a suponer que se sienta su cliente con la doctora Teresa Gómez. Y la doctora Teresa Gómez le dice al cliente, mira, quédate tranquilo que no tenés que pagar nada. El cliente está feliz porque venía pagando cuotas. Producto de la refinanciación no le da a pagar nada. Pero ojo que los honorarios a la doctora Teresa Gómez se los van a tener que pagar. Grados. Va a tener que presentar igualmente el formulario 1242 sin saldo a pagar. Ojo, para que yo tenga derecho a la condonación, no es una condonación de pleno derecho. Yo debo hacer una gestión, debo hacer la presentación del formulario, mis facilidades, me refinancia el plan y me dice, mire doctora Gómez, a su cliente le da a pagar cero. Pero ojo, no omitan hacer la presentación, porque si omiten hacer la presentación, no tienen derecho a la condonación y obviamente que tienen que tener el famoso certificado de PYME, otra vez sopa, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cómo hace un contribuyente que está embargado para adherir a la moratoria? Bien. Contribuyente embargado puede adherir a la moratoria. Y a ver, amplío un poco el concepto. A ver, cualquier contribuyente que tenga una discusión, después se va a expedir sobre esto Pablo Garbarino, el doctor Pablo Garbarino. Yo simplemente hago una mención muy breve porque no le quiero sacar letra a él, que es además el especialista en la materia. Entonces, a ver, yo puedo entrar en esta moratoria no estando bajo inspección. Puedo entrar en esta moratoria estando bajo inspección, estando en la etapa de la vista, en la etapa del tribunal fiscal, cámara, corte, acá no hay limitaciones. Obviamente tengo que allanarme, tengo que presentar un formulario 408, y en el caso puntual del embargo, y esto la verdad me sorprende porque me sorprende para bien en este caso, esto fue motivo de discusión en otras moratorias. En esto el tema está tratado puntualmente en el artículo 9, sobre esto van a tener una filmina puntual, el artículo 9 de la 4667, y me dice que una vez que yo ingresé a la moratoria, yo puedo ingresar a la moratoria si soy micro sin pagar el pago a cuenta. Con lo cual yo entro a la moratoria, como me pregunta Teresa, y en ese momento no pago nada. Adhiero ahora el 29. Adhiero el 29, si soy micro no tengo que hacer pago a cuenta. Simplemente presento el formulario y después el 16 de julio pago la primera cuota. Mientras que si soy pequeña o mediana tramo 1, mediana tramo 2, sí tengo que hacer el pago a cuenta, cuando la primera cuota la voy a pagar en julio. ¿Qué es lo que dice el artículo 9? Que acreditada la adhesión, a lo mejor sin haber pagado nada aún, ya queda liberado el embargo de cuentas bancarias. Cuando en otras moratorias esto no era así, había que presentarse en la Dirección General Impositiva, hablar con el agente fiscal. Ahora, lo que yo no te sé decir, porque no lo dice la norma, si esto va a ser automáticamente a partir de las 0 horas del día siguiente. Porque esto si no vos lo vas a ver en cuentas tributarias. Vamos a suponer que yo no tengo que hacer pago a cuenta porque soy micro. Entro a la moratoria, vos me haces el formulario el día viernes 29. Entonces yo entro a cuentas tributarias el sábado y quiero ver que la deuda desapareció. Y no lo sé. Y quiero ver que la plata está depositada en la cuenta bancaria de nuevo. Porque esa cuenta bancaria, esa plata no fue a cuentas generales. Está retenida en el banco todavía. En el banco. Lo que dice la resolución es que la AFIP tomará los recaudos pertinentes para liberarlo. Esperemos que no se tomen 18 meses. Porque la verdad que después habrá algún trámite, no sé si esto va a ser tan sistémico. Pero lo interesante es que está previsto en el artículo 9, la liberación debe ser automática a partir de la adhesión, no hay que esperar el pago de la cuota número 1. No sé si fui lo suficientemente claro. Muy claro. Para darle paso a Pablo, te hago una última pregunta. ¿Me podés decir cuál es el monto hasta el que puede llegar una PYME tramo 2? No de memoria, pero te lo digo en 2 segundos, sí, te lo puedo decir en 2 segundos. A ver, de memoria no, pero dame 2 segundos que sí, esto tiene una resolución de cientos. Tramo 2 me dijiste, ¿no? Tramo 2, la más grande. Tramo 2, por ejemplo, vamos a tomar la situación, a ver, esperame un cachito para no venderte espejito de colores. Comercio, ¿te gusta comercio? Sí, comercio. No, porque te digo por qué, no es que esto es un capricho mío. No, yo sé. El 20 de la Secretaría lo particiona en función de actividades. No, está bien comercio. Entonces, comercio, estamos hablando de una cifra de 2.000
146.810.000 pesos. Estamos hablando de cifras importantes. En mi caso, yo que, a ver, no soy un estudio multinacional, yo que, repito, soy un estudio pyme argentino. En mi caso, mis clientes, no muchos no lo necesitan, pero podrían entrar todos. Podrían entrar todos. A ver, Sergio o Silvio, ¿tienen alguna pregunta para Oscar? ¿Y puedo hacer una aclaración más antes que me pides una aclaración más? Sí, adelante. Van a estar las filminas en el material, pero además, si a alguien le interesa, en la página web de la Federación, y esto además fue enviado a los 24 consejos, tienen la ley 27.541 completo, con el desarrollo completo de la moratoria, con la resolución 4667 y la resolución 4690. Es la actualización número 4, ya me parezco a la FIP, el release 4 del material de la 27.541, que repito, ahí está ampliamente desarrollada la parte de moratoria, ley 27.541, la resolución 4667 y la 4690, que está actualizado porque la última resolución en materia de moratoria es del 1 de abril. Y este material, a través de la FAXPE, a través de la SEAT, lo actualizamos el 2 de abril. Con lo cual, repito, hoy en la página de la FAXPE y en los 24 consejos tienen este material actualizado. Y desde ya, mil gracias por la invitación y permitirme compartir este panel con alguien del prestigio de Pablo Garbarino y de la doctora Teresa Gómez. Muchísimas gracias. Oscar, te preguntas, Sergio. Sí, Oscar. Sí. Vos hace rato comentabas la situación de los planes de pago caducos y comparto de que la ley la ley no establece fecha de caducidad para el acogimiento. Es verdad. Pero AFIP el 15 de mayo emitió una resolución, la 4718, donde permite rehabilitar planes de pago que hayan caducado hasta el 30 de abril del 2020. ¿Cómo podría entenderse esto que vos comentabas como criterio de AFIP en relación a que los planes que hayan caducado con posterioridad a la fecha de publicación de la 2741 pueden reformularse en el marco de la moratoria? ¿Y cómo podríamos interpretar esta resolución de AFIP que pareciera que de alguna manera se refiere a ese tipo de planes de los que estábamos hablando? Claro, a ver, la 4718 se refiere a 3 planes muy puntuales. Se refiere a 3 planes muy... Está muy bien la pregunta, Sergio. A ver, se refiere a 3 planes muy puntuales. Tiene que ver, por un lado, con la 4057, que es la 4057, el mini plan de ganancias y bienes personales. Sí, el mini plan de 3 cuotas. Después se refiere, acá no me acuerdo de memoria el número de resolución, pero te digo el concepto, se refiere al plan de pagos que tiene que ver con aquellos contribuyentes excluidos de monotributo, que tienen deudas. Ellos tienen también un mini plan que me mataste, creo que es la 4116, pero te puedo estar mintiendo en el número de resolución. Y se refiere a un tercer plan, que es el plan permanente, Esos son los 3 planes que podés incluir en esta resolución, que es una especie de nueva moratoria. ¿El problema cuál es? Que esa no tiene condonaciones. Con lo cual, a mí que me convendría, cualquier plan que yo tenga caduco al momento que yo quiero entrar, me conviene refinanciarlo y meterlo en el que yo estoy aplicando. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso tengo que tener certificado de PYME. En tu caso, no necesitas certificado de PYME. Pero desde el punto de vista financiero, no dudes que te conviene incluir los planes que caducaron en el régimen de la 27.541, salvo que no tengas certificado de PYME. Sí, es verdad, se superponen, es correcto tu apreciación, la 4718, sí, es correcto. No sé si fui tenés el micrófono muteado, Sergio. Muy clara tu respuesta, Oscar. Otra pregunta. Hace rato hablábamos de que, bueno, regularizábamos la deuda y también la norma contempla la posibilidad de cancelar los honorarios de los agentes fiscales, también en un pequeño plan de pago de 12 cuotas con una particularidad sin intereses y demás. La consulta completa es: yo realizo el acogimiento a la moratoria el día 29 de mayo. En el mismo momento debo hacer o formular el plan de pagos de los honorarios de los agentes fiscales, o en su caso tendría la posibilidad de hacerlo
hasta el momento que venza la moratoria el 30 de junio. Sí, la verdad que la norma no dice nada. Yo haría todo junto, pero bueno, tirate a la pileta. Tirate a la pileta porque es cierto. No, yo también haría Yo todo haría todo junto. junto. Yo haría todo junto. Yo haría todo junto. Sí, yo haría Yo todo también. junto. Eso. Pero bueno, cuando la norma no lo establece puntualmente, repito, yo haría todo junto. Coincido con Teresa. Pero un viejo Claro. latino dice, ubilex non distinguere debemus. Así que si la norma no te lo distingue, yo haría todo junto, ¿eh? Bueno, pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, a mi entender. Uno, si a la fecha de adhesión tengo estimación administrativa o no la tengo. Porque si no tengo la estimación si no tengo la estimación administrativa de los honorarios, No, por eso está tratado en la norma, ¿no? Ahí me mataste. ¿cuál podría? No me acuerdo del artículo puntual de la resolución 67, pero lo tiene previsto. Ahí la haces a partir de que tenga la estimación De administrativa. estimación administrativa. Sí, Entonces eso me llevaría a que yo el 29 hago el acogimiento y si no tengo notificada la estimación administrativa, mediante una nota pido que me generen la estimación administrativa y ahí está previsto. de pago de los honorarios. Mientras se explaya Pablo, te busco el artículo exacto de la 4667. Digo cuál es porque de memoria la verdad no me acuerdo. No es necesario ir al artículo, pero se comparte ese esquema, digamos. Sí, claro. Bien, gracias, Oscar. Lo mismo con las costas, lo mismo con las costas. Gracias, Silvia Oscar. tiene una pregunta, Oscar. Silvia tiene una pregunta. Señor presidente. No, pa. Qué honor. No, a ver, dijiste en un momento que sentiste que se habían quedado corto en cuanto al PYME y no PYME para la inclusión, ¿sí? Como lo dijiste que hasta parecía un capricho. ¿Qué sentís con el tema de los periodos? ¿Sí? Porque es como que se hizo hasta un determinado momento y ahí quedó y creo que la expectativa que todos teníamos era otra. ¿Vos qué considerás al respecto con los periodos? Claro, a ver, ahí te digo dos reflexiones. A ver, lo de pymes no me parece mal, pero lo que no me parece bien es que me obliguen a tener el certificado, porque a ver, hay muchos contribuyentes en Argentina que cumplen los requisitos de facturación que me preguntó Teresa. No hay duda que son pymes, son recontra pymes, están lejísimos de los tramos, pero no tienen el certificado por cuestiones formales. Hay todo un checklist para poder obtener ese certificado de pyme. Ahí donde me parece que es un capricho. Yo no estoy diciendo que permitan entrar, qué sé yo, sin dar nombres a una multinacional. También, si la voluntad política es que entren las pymes, perfecto, que entren las pymes, pero que sea por monto de facturación y no por una cuestión formal. Ahora, con la fecha tope, acá sí me parece, y esto fue pedido tanto por la Federación como por distintas instituciones, distintas cámaras, pensá que cuando se publique esta ley, no se sabía lo que iba a pasar en la Argentina con el coronavirus. Esta ley se publicó el 23 de diciembre. Yo creo que es imperioso que la fecha 30 de noviembre se lleve como mínimo al 30 de abril, para que todas las obligaciones de diciembre, enero, febrero, marzo y abril se puedan incluir. Esto no era así cuando esto se publicó. Hoy la realidad de la Argentina y de la pyme fundamentalmente es totalmente distinta, ¿no? Yo creo que la fecha 30 de noviembre hoy es pésima. Debe como mínimo correrse obligaciones vencidas al 30 de abril. Pero te repito, esto es una opinión absolutamente personal. Desconozco si el fisco la va a contemplar, Silvia. Ahí podemos llorar juntos si querés, pero... Me parece que seríamos varios los que lloraríamos en este caso, ¿no? Porque teníamos otra expectativa. Esto lo tiene que entender el Estado. A ver, no es que esto ya es un capricho. Ahí hay empresas que tenían planificado poder pagar su moratoria tranquilamente y hoy no la van a poder pagar. Porque del mes de marzo que le bajaron sus ingresos. Cuando lleguen a julio no van a poder pagar la cuota 1. Cuando tienen voluntad de entrar a la moratoria. No, esto me parece que deberían corregir. Bueno, o sacar otro plan, a lo mejor cierran este plan y después sale otro plan y ahí el contador agarra el ataque de locura, ¿no? 2 moratorias en 2 periodos fiscales, 19 y 2020, ¿no? Sí, Teresa. No, yo lo que digo es lo siguiente, corregir la fecha no se puede, porque las leyes argentinas adendas no tienen. Lo que sí me parece que si está en estudio un impuesto a las grandes fortunas, producto del coronavirus, lo mismo se puede hacer, el Congreso se puede reunir para dictar una nueva moratoria producto del coronavirus, porque la verdad que en noviembre de 2019
en el medio nos pasó un camión encima, y un camión 1112 de Mercedes, ¿sí? Con acoplado y todo. Entonces, prorrogar no se puede nada. La moratoria no se puede tocar tal cual como está. Entonces, me parece que sí amerita, como dice Silvio, otra ley. ¿Más preguntas para Oscar? No, un solo comentario en este mismo sentido de lo que estábamos conversando. Lo que quiero recordar es que desde Federación en reiteradas oportunidades hemos solicitado justamente y hemos planteado este problema a la jefatura de gabinete del periodo de corte de las obligaciones que se incluyen en la moratoria, porque lógico, la situación cuando fue dictada la norma ya en diciembre a hoy, como bien vos lo ejemplificás, es una situación totalmente distinta que en muchos de los casos, o al menos en mi estudio me sucede. Hay mucha gente que quería regularizar, pero resulta que le cambió toda su gestión de negocios a partir del 20 de marzo en adelante. Entonces hoy, por más ganas que tienen, les resulta imposible. Y como bien se comentaba al principio de la charla, solamente están tratando de ingresar a aquellos que tienen una cuestión penal a los efectos de poder salir de esa situación. Entonces, si esto no se complementa con una nueva norma o con algo más, me parece que no va a tener los efectos que se quería, ni siquiera para las pymes, ¿no? Ni siquiera para las pymes, y en esto no vamos a discutir la decisión política del gobierno que se comparta o no, que tiene que ser para pymes o que tiene que ser para todo el conjunto de la economía. Y a ver, te traigo un temita, Teresa, vos como sos joven no te acordás seguramente. No. Soy un señor mayor, en la moratoria de Cristina se habían comido un pequeño detalle que era la ley penal cambiaria. Bueno, ¿cómo quedó condenada la sanción de la ley penal cambiaria? Por instrucción general, espectacular, una maravilla. Porque en el texto de la ley se lo habían comido. Se ríe Pablo. Bueno, yo prometo que no hablo más y ahora viene la frutilla del postre, que es el doctor Pablo Gavarino. Yo que tengo Hola, Pablo. un poquito de años más que Teresa, me acuerdo de ese pequeño detalle que acabas de comentar, Oscar. Y si querés te lo traigo acá. A ver, Abad eximió a las Levac y a las Novak de ganancias y bienes personales por Twitter y por comunicado de prensa. Esperá, a ver, vivimos en la Argentina, ¿no? Obviamente respetando tu sacro principio de legalidad, Teresa, por supuesto, y de reserva de ley. A mí me contó mi mamá que cuando nace débitos y créditos con el Gran Caballo, nace por decreto. Y después el Congreso lo convierte en ley. Así que cosa vedere Sancho que no creyere, ¿no? Entonces, bueno. Pablo. Bueno, hablando de decreto, acordate que hoy las exenciones están en el artículo 13 del decreto 380, cuando estaban en la ley. Hoy las exenciones en materia de impuestos a los débitos y créditos no están más en la ley, sino que, te repito, están en el artículo 13 y 10 del decreto 380. Sí, es un país raro, convengamos. Es un país raro, es un país raro. Yo prometo que no hablo más ahora. Bueno, me paso con Pablo, y Pablo, primero agradecerte que estés con nosotros. Vos sabés el profundo cariño y profundo respeto que yo tengo por el Honorable Tribunal Fiscal de la Nación, que si bien es de los abogados, yo lo entiendo, gran parte del Tribunal Fiscal de la Nación es de los contadores, sobre todo en lo que tenga que ver con la conformación de las salas impositivas. Yo creo que si bien vos sos abogado, sos un pedacito nuestro. Perdón, ¿no? Sos un pedacito nuestro. Yo tengo supuestos para plantearte. A ver, yo soy un contribuyente que pagó todo el impuesto, ¿ok? Y estoy litigando una multa. Yo pagué todo el impuesto antes de la ley de moratoria. Y estoy litigando una multa, la que quieras, 45, 46, en el Tribunal Fiscal de la Nación. El dictado de la moratoria me beneficia respecto de la multa, pero ¿qué tengo que hacer? Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias a FAPSE, gracias por supuesto a Teresa, un placer compartir con Oscar, y muchísimas gracias a Sergio también y a Silvio, que es un hermano que me dio la tributación.
un hermano generado por el derecho tributario. A ver, dijiste del Tribunal Fiscal, y no quiero dejar de decir esto, aprovechando la página de FAPSE, quiero hacer un reconocimiento sincero a la tarea que están haciendo los contadores en estos momentos. La sociedad reconoce a los profesionales de la salud, a los profesionales de seguridad, y decir que la tarea de ustedes es esencial en este momento, esa palabra tiene un contenido jurídico. Yo diría que es vital. Es vital para el país, porque ustedes son los que liquidan los impuestos que permiten que el país pueda ir sorteando del mejor modo que se puede esta crisis, son los que liquidan los sueldos. Imagínense que todos cobramos porque ustedes liquidan los sueldos. ¿Qué pasa si el contador no liquidara? Si el contador tuviera una actividad similar a otros profesionales. Entonces, realmente un sincero agradecimiento de parte de un ciudadano que no hace la tarea que hacen ustedes y ni puede colaborar con el país del modo que lo están haciendo ustedes. Dicho esto, Tere comentó el tema del Tribunal Fiscal. No, el Tribunal Fiscal no es de los abogados para nada. Tampoco es de los contadores en exclusividad. El Tribunal Fiscal es de todos. El Tribunal Fiscal pertenece a la sociedad. Es el único tribunal especializado en materia tributaria, ya sea impositiva o aduanera del país. Y es de los, digamos que es un conjunto, es interdisciplinario entre las dos profesiones. Ninguna es más importante que la otra y es absolutamente complementaria. Esto como un equipo donde se necesita la concurrencia de, en este caso, dos disciplinas. Como una operación, podemos tener el mejor médico de todos, pero necesitamos un anestesista al lado de este médico, si no, no se puede operar. O como un equipo de fútbol, Silvio me va a entender muy bien, tenemos muy buenos jugadores, bueno, pero se necesita también alguien que vaya al arco y haga diferentes funciones. Entonces, el contador es fundamental. Y la presencia del contador le da una riqueza al tribunal que lo convierte en un tribunal único en su especie, único en todo el país, porque esta interdisciplinariedad no lo tienen otros tribunales y es una riqueza a conservar y a acrecentar la presencia del contador. Ahora, el tema de la multa en el Tribunal Fiscal, sí, le conviene, en este caso, poniéndome del lado del contribuyente, entiendo que le conviene absolutamente, porque las multas, de acuerdo a la ley de moratoria, que también señaló Oscar, y a las reglamentaciones, están condonadas, ya sea que se condona de pleno derecho, o si el contribuyente incorporó la deuda a los términos de la moratoria, y si la obligación sustancial está cumplida, el contribuyente puede pedir el beneficio de la condonación ante el Tribunal Fiscal. La ley dice que se condona de pleno derecho, pero bueno, con esto no nos podemos quedar tranquilos, decir, no, ya está, la multa está condonada, no pasa nada, no, necesitamos, para dar certeza, para dar seguridad jurídica, etcétera, una decisión del Tribunal Fiscal condonando la deuda. Y nosotros lo hacemos, con nuestros planes lo hemos hecho de este modo. El contribuyente debiera presentar un escrito ante el Tribunal Fiscal, debiera presentar la copia del 408, mediante el cual realizó o formalizó el allanamiento ante la AFIP. El Tribunal Fiscal recibe ese escrito solicitando la condonación. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones previstas en el régimen. El tribunal va a analizar ese escrito. Entiendo que le va a correr, más allá que es de puro derecho, normalmente nosotros para garantizar el derecho de defensa a ambas partes y por el principio de bilateralidad, le vamos a correr traslado, vista de ese escrito a la AFIP, ya sea en materia impositiva o en materia aduanera, y después el Tribunal Fiscal va a decidir. Si el Tribunal Fiscal tiene alguna duda, a veces no sucede, bueno, queremos saber si está pagando o no, o si el formulario no nos queda claro la fecha del acogimiento, etcétera, esas cosas pasan. Es una fotocopia que es ilegible. Podemos incluso realizar una medida para mejor proveer y pedir información adicional a la AFIP. Entonces, una vez que el vocal del tribunal tiene todos estos elementos a su disposición, pues dicta la resolución correspondiente, hace el voto y lo hace circular con el resto de sus compañeros de sala. Si el voto condonando la deuda del contribuyente tiene
la concurrencia de al menos uno de sus dos colegas y hay 2 votos positivos por esta decisión, se puede decir que la deuda está condonada. Por supuesto que el fisco puede apelar, esta resolución es una resolución apelable ante la Cámara, pero es raro que la Cámara, si la decisión es fundada y tiene estos parámetros objetivos, la Cámara no coincida con la decisión del tribunal o que la Cámara dé vuelta a la decisión. Es más, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, de acuerdo a lo que hemos visto en la anterior moratoria, en la moratoria implementada por la ley 27260, incluso tiene un criterio más amplio que el Tribunal Fiscal para condonar. O sea, esto lo debe saber el profesional, por lo menos así se manejó en la anterior moratoria. Hubo cuestiones en las cuales el Tribunal Fiscal no ha condonado, pero cuando el contribuyente apeló esa no condonación ante la Cámara sí lo ha hecho. La Cámara tiene un criterio, lo que hemos visto, bastante más amplio que el Tribunal. Entonces, para resumir la respuesta, copia de 408 y un escrito simple ante el Tribunal Fiscal explicando la situación, detallando los contenidos formales, en especial la fecha de acogimiento, el importe, el concepto, etcétera, y solicitar expresamente la condonación. Aun cuando el contribuyente no lo solicitara, como esto es una institución que opera el pleno derecho, el Tribunal Fiscal está en condiciones de tratarlo. Digamos, el Tribunal Fiscal, aun cuando el contribuyente no haga este procedimiento que yo estoy señalando, puede incluso llegar a declarar la condonación. Entiendo que en ese caso va a solicitar información adicional. A nosotros en las moratorias anteriores, en algunos conceptos que nos parecía raro, ¿por qué? Pues se puede dar el caso que el contribuyente haya ofrecido el allanamiento, haya ofrecido el acogimiento de la deuda, esté pagando el plan, pero supongamos que no presentó el escrito ante el Tribunal Fiscal. Y si el tribunal en esos casos condena por multa, no estaría bien, porque esta multa en sí debiera estar condonada. Entonces, en esos casos, nosotros como medida para mejor proveer, le hacíamos saber al contribuyente el contenido de la moratoria, el contenido de la ley, en este caso la 27260, y le preguntábamos si había acogido la deuda a la moratoria. Por algunos casos nos parecía raro como no lo haya hecho. También lo hizo la Cámara. La Cámara, en el momento de salir la 27260, antes de resolver en temas tributarios, impositivos o aduaneros, le preguntaba al contribuyente si había acogido la deuda en los términos de la moratoria. Y muchos contribuyentes en ese caso sí contestaban, porque con esto que la deuda, que la multa se condona de puro derecho, a veces puede llevar al contribuyente al convencimiento de pensar, no pasa nada, ya está condonada, no me interesa que el tribunal me condene. Y no es así, al menos debiera manifestarlo. Ahora bien, ¿cómo hace este escrito? Teresa me preguntó eso en un momento. Tenemos que distinguir dos cuestiones ante el tribunal. En el tribunal tramitan dos tipos de procedimientos. El procedimiento viejo, que llamamos nosotros el procedimiento en papel físico, en soporte papel, el expediente escrito a la vieja usanza, que tramita hasta el 30 de abril del año pasado. 30 de abril del 2019. Ahora bien, a partir del 2 de mayo del 2019, nosotros tenemos implementado lo que se llama el expediente jurisdiccional electrónico, el EJE, que tramita exclusivamente por vía digital. O sea, en ese expediente electrónico no se pueden hacer presentaciones en papel físico. ¿Por qué les digo esto? En primer lugar, porque el Tribunal Fiscal, como Tribunal de Justicia, en estos momentos está bajo el imperio, como los tribunales del Poder Judicial, de la feria extraordinaria. Y esta feria, de acuerdo a las decisiones plenarias que hemos adoptado, se prorrogan automáticamente con la decisión del Poder Ejecutivo, que la ha prorrogado hasta el 7 de junio, y con la decisión de la Corte, que ha ido siempre en el mismo sentido. Entonces seguimos en feria extraordinaria. Por ende, el contribuyente, como no estamos yendo a trabajar, si la causa del contribuyente tramita por papel físico, por soporte papel, es una causa vieja,
en estos momentos no va a poder hacer la presentación. ¿Por qué? Y simplemente porque ¿dónde hace la presentación? Si la mesa de entrada al tribunal está cerrada. Ahora, bien, si la causa tramita bajo el nuevo régimen, si la causa es electrónica, en ese caso sí, lo va a hacer perfectamente porque se hace electrónicamente. ¿Qué sugerencia le doy yo al contribuyente en el primero de los casos? Bueno, nosotros en la página del Tribunal Fiscal Gov.ar, hay una casilla para efectuar reclamos, consultas, sugerencias. ¿Y cuándo se utilizó esta casilla? Por ejemplo, para el cobro de los cheques. Había profesionales que tenían ya el cheque emitido, que tenían el derecho, por supuesto, al cobro, porque tiene naturaleza alimentaria, más en estos momentos donde la actividad ha decaído, pero claro, para cobrar el cheque tenían que ir al tribunal a retirarlo personalmente. Bueno, entonces se arregló, hicimos un sistema de turnos, respetando la distancia social, no iba todos los vocales al mismo momento y el mismo día, entonces se hicieron turnos para que el vocal se presente y el contribuyente se le daba un turno para ir a cobrar el cheque, ir a retirar el cheque, después lo cobraba en el banco. Yo entiendo que en estos casos, bueno, llegado el momento se puede hacer algo similar, o sea que se habilite exclusivamente la mesa para las presentaciones de estos casos, pero no, es una idea mía, no es una idea del tribunal, todavía no lo hemos tratado, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero básicamente hay que presentar un escrito haciéndole saber al tribunal la situación del contribuyente y pidiendo expresamente la condonación. Las sugerencias no se queden tranquilos pensando que esto se condona a puro derecho. Sí, No. se condona a puro derecho. No. El tribunal tiene que tener el conocimiento respecto del acto o de la actitud que ha adoptado el contribuyente. A ver, quiere decir que el tribunal entonces no tiene noticias de todos aquellos contribuyentes que ingresaron en moratoria desde el 20 de marzo hasta el 27 de mayo. No tiene noticias. No, en absoluto. Ver, el tribunal, el último día que trabajó físicamente fue el 16 de marzo. El 16 de marzo el último día trabajó físicamente. La pregunta de Teresa hay que segmentarla. Sí, tenemos noticias si la causa del contribuyente tramita por expediente electrónico. Si tramita por expediente electrónico, sí. Y porque yo desde mi casa puedo abrir el expediente y si el contribuyente hizo la presentación, yo la puedo ver. Ahora, si es una causa vieja, el 90%, entiendo, de las causas del tribunal son causas viejas, son causas en papel físico, porque el expediente electrónico opera recién a partir del 2 de mayo del año pasado. Entonces, en ese caso no, pero no tengo noticias porque el contribuyente tampoco me lo pudo hacer saber al tribunal. No, en este momento no tenemos noticias. De cualquier modo, para que se queden tranquilos, los plazos están suspendidos también, y esto no le trae ningún perjuicio al contribuyente, porque tampoco está la posibilidad de que el Tribunal Fiscal dicte una sentencia condenatoria. Es un tema a resolver, entiendo que el tribunal de a poco va a ir saliendo de esta feria. En primer lugar, vamos a salir de la feria a través del expediente electrónico, pero para el expediente físico en algún momento también vamos a tener que salir de la feria. Siempre el tribunal ha tomado esta decisión hasta el momento. Esperar y acompañar la postura del Poder Ejecutivo, ya aprobado, y también de la Corte, que siempre han congeniado en este aspecto. Te cambio de competencia. Te saco del Tribunal Fiscal de la Nación y te llevo a la esfera penal. Tu condición de exsecretario letrado de la Corte te va a permitir contestarme, seguro. A ver, tengo dos contribuyentes, mis dos clientes, supongamos que mis dos clientes, uno está denunciado por AFIP, por evasión, y el otro está procesado por la justicia por el delito de evasión. ¿Ok? Ambos ingresan en la moratoria. El contribuyente que solamente está denunciado, a priorísticamente conocería los montos, ya que como todos sabemos la AFIP denuncia sin determinar de oficio, la verdad, pero contribuyente medianamente conoce los montos,
un poco más, un poco menos, entre en moratoria. Ese contribuyente puede solicitar la extinción de la acción penal de las obligaciones evadidas. Solamente está denunciado, no hay otra cosa. Y el que está procesado, que conoce el monto, que entró justo por el monto, ¿sí? ¿También puede solicitar la extinción de la acción penal? Sí, a ver, en primer lugar, a mí me parece mal que la AFIP haga la denuncia sin determinación de oficio. Me parece mal, va en contra de la ley, pero reconozco que en la práctica, esto que digo yo es una expresión de deseos, que hay un fallo Müller-Carlos Eusebio, que es el leading case, en el cual a partir de ese fallo de la Sala 1 de Casación se habilitó a la AFIP a denunciar sin que haya determinación de oficio. Pero esto le quita certeza total al procedimiento tributario. No es algo que a mí me guste ni que esté de acuerdo, pero debemos saber que en la práctica se hace. A ver, te voy a decir algo, te aclaro algo. Peor estoy yo, en mayor soledad que vos, porque yo pienso que la determinación de oficio por el artículo 18 es una condición de procedibilidad para denunciar. Pero acá en este programa nos acompañó el fiscal Navas Rial, quien nos dijo la obligación de determinar de oficio es para la FIP, para nosotros no. Nosotros tenemos la acción, excitamos la acción, así que la obligación es para la FIP. Quiere decir que la FIP denuncia sin DO y el contribuyente al fin y al cabo no sabe por cuánto lo denunciaron, ni por qué hipótesis delictual, ni por qué conducta. Eso es lo que pasa en la práctica. Este cliente mío lo denunciaron, calcula más o menos un monto, ¡pum!, presenta la moratoria. ¿Tiene extinción? A tu criterio. Perfecto. Para que los colegas que me escuchan sepan, yo me formé mucho en esta materia con Teresa y con otro amigo de ambos, con el doctor Daniel Malvestiti. Entonces, yo voy a responder con dos frases de Teresa, para que se entienda. Teresa siempre en sus capacitaciones nos decía, si no hay hecho impunible, no hay hecho punible. Entonces, claro, hay que determinar. La FIP no determina, el fiscal a veces acepta, a veces requiere, a veces no. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que a mí me da pie para reparafrasear esto que decía Teresa. Teresa nos decía, ¿cuál es la ley suprema de la nación en materia tributaria? Y esto se le pregunto a mis alumnos, a veces es una pregunta con trampa. Entonces, claro, ¿qué me contestan? Bueno, la Constitución. Y yo digo, y no sé, tengo mis dudas. Claro, y el profesor tenga dudas sobre esto, al alumno lo pone mal, le causa perplejidad. Y quizás alguien me dice, la Convención Americana, las convenciones internacionales. Y yo digo, no sé si es así. No. Teresa nos enseñaba que la ley suprema es el aplicativo. Porque si la Constitución le da un derecho al contribuyente, una garantía, pero el aplicativo no se lo acepta, en la práctica esto no existe. Con esto de la determinación pasaría algo similar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero realmente la ley suprema es la Constitución. Y la Constitución tiene un artículo, que es el 16, que consagra el principio de igualdad. Como estamos hablando de materia penal, también operan todas las garantías constitucionales en materia penal, todas las garantías penales que emergen de los instrumentos internacionales, en especial de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 8 fija las garantías mínimas, y también de nuestras normas penales. Yo entiendo que en ese caso, y en especial partiendo del 16 de la 27.541, que el 16 nos dice taxativamente cuáles son los sujetos excluidos. ¿Cuáles son los excluidos? Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes penales tributarias, respecto a los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y siempre que la condena no estuviera cumplida. Entonces, el único que está fuera de la moratoria es este sujeto, el condenado con sentencia firme. Tanto el procesado como el denunciado no tienen sentencia firme. Por ende, por el principio de igualdad, no puede estar en mejor condición aquel sujeto que ya está procesado que el sujeto que simplemente ha sido denunciado.
Entonces tienen derecho los dos a solicitar, a mi juicio, la extinción de la acción. Nosotros en materia constitucional, en lo que se llama el control de constitucionalidad, parte de una viejísima doctrina del fallo más conocido de la Corte de Estados Unidos, que es Marbury versus Madison. Y en ese caso, el juez que hizo el voto dijo algo que más o menos sigue muy vigente hasta la fecha. ¿Qué es el derecho? Pregunta. ¿Qué es el derecho en definitiva? Y el juez Marshall, escuchen lo que dice, dice, en definitiva el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por supuesto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta para la pregunta que me hace Teresa. Bueno, pero ¿se le va a extinguir la acción? Yo entiendo que debiera extinguirse, que ambos sujetos, por el principio de igualdad y por aplicación de los principios penales, tienen derecho a que se le extinga la acción, pero esto no significa que realmente se extinga o que el juez la extinga. No, ¿por qué? Y porque el derecho es lo que el juez dice que es, y acá tenemos muchos jueces, y no todos, Tere lo sabe muy bien, piensan igual en esta materia. Se puede dar el caso que a alguno de estos dos sujetos, un juez le extinga la acción y que esta decisión quede firme, se puede dar el caso que no. Ha pasado, tenemos, basándonos en la vieja jurisprudencia, supuestos muy conocidos. Yo recuerdo un caso de la Sala 1 de Casación Penal, Teresa a veces lo nombra en sus comentarios, llama Metales Andreoli, que es del 13 de junio del 2016, en el cual no se pensó de este modo. Entonces, esto no significa, más allá de que para mí tiene derecho a la extensión de la acción, por supuesto, y antes que todo peticionarlo, que realmente el juez extinga la acción. Y también tenemos que tener en cuenta dos precedentes de la Corte. ¿Cuándo se le va a extinguir la acción? ¿Se le va a extinguir la acción con la presentación o se le va a extinguir la acción cuando termine de pagar toda la cuota del plan? Y acá yo les recomiendo ver dos precedentes de la Corte que tienen 7 años de diferencia. El primero se llama Sigra, es del año 97, son diferentes integraciones de Corte, en el cual la Corte en ese fallo brevemente dijo, recién va a operar la extinción de la acción con el pago de la última cuota. Como un contribuyente que acoge su deuda 120 cuotas en sede administrativa sin siquiera haber pagado la primera cuota, como bien señaló Oscar, que acaba de operar a partir de julio y hay que ver si la va a poder pagar por las dificultades económicas que está pasando, en especial las pymes. ¿Cómo se le va a extinguir la acción? No, recién se le va a extinguir cuando termine de pagar la cuota 120. Pero este fallo, que a mí realmente yo no estoy de acuerdo, sí estoy mucho más de acuerdo con el siguiente fallo en la misma temática, se llama Bachelian Fabián, es del año 2004. En este caso la Corte va más allá de la doctrina de Sigra y lo que la Corte termina fallando es en la suspensión de la acción penal. No se extingue, sino que se suspende. Es algo medio raro, ¿no? Desde el punto de vista de la dogmática penal, tener una causa penal suspendida durante 10 años, 120 cuotas, y que el contribuyente, por ejemplo, esto va a depender de cada juzgado, cada 3 meses tenga que comunicar al juzgado si está pagando o no, o que la propia FIP, en caso de haber tomado un rol de querellante, lo puede hacer, pero la causa queda suspendida. Como Teresa señaló, yo trabajé muchos años en la Corte, y yo desde la Corte, bueno, en materia penal tributaria, yo creo que, en primer lugar, tiene que existir la probation en materia penal tributaria, estoy de acuerdo. No me parece bien la ley que tenemos, también aplico el principio de igualdad. Si la probation opera para otra clase de delitos, ¿por qué no opera para el delito penal tributario? Mi postura. Yo intenté bregar en la Corte por que en algún fallo se consagre normativamente, después se hizo con el fallo Nanut, siguiendo el caso Acosta, pero antes de esto, por la probation en materia penal tributaria. Y cuando salió el fallo Bachelian, un funcionario de la Corte me dice, bueno, al final lograste lo que querías. ¿Qué es lo que? Y ya está la probation en materia penal tributaria. Y yo, en primer lugar, no había entendido, como decía. Digo, ¿pero en qué fallo? No me enteré. No, en Bachelian. No, pero en Bachelian, bueno, se suspendió. Me dice, no, pero esto es una probation. No. Entonces, entiendo que la solución de Bachelian, si bien fue para aquel periodo, pues se aplicó una ley de presupuesto que regía en aquel entonces,
es la que los juzgados y cámaras penales económicos pueden llegar a aplicar, la solución de Bacherian. No se extingue la acción, la mantengo suspendida y recién al momento que se termina de cancelar el plan, que se paga la última cuota, ahí se extingue. Ahora, el derecho a solicitarlo lo tiene para mí en forma absoluta, tanto el denunciado como el procesado. Pero va a depender del juez. Gracias, otorgarlo. Los jueces hay que tener presente lo que es Cava, ¿no? Por ejemplo, tenemos 11 juzgados penales económicos y 2 salas de cámara A y B, si bien en este momento solamente con 3 jueces, lo cual indicaría que al haber 3 jueces nada más las 2 salas se aunaron en una. Sergio o Silvio, ¿alguna pregunta para Pablo? No, yo sorprendido porque cuando dijo que no era la Constitución quien estaba en la punta de la pirámide, sino el aplicativo, yo pensé que era Twitter, pero bueno, siempre se aprende algo diferente. A ver, yo quiero... Una pregunta, Tere, para Pablo. Sí, hago un solo comentario y ya te paso, Sergio. Antes Oscar, producto de su edad, mencionó el plan Jerónimo. Yo quiero decirles algo que es terrible. Jerónimo es anterior a la modificación del artículo 37 de la ley 11.683 que permitió el anatocismo, ¿sí? Porque cuando se modifica el 37 se permite el anatocismo. Jerónimo es anterior. Bueno, Jerónimo calculaba anatocismo. Y si uno no aceptaba el anatocismo, Jerónimo no entraba. Así que miren de qué época el aplicativo superior a la Constitución Nacional, de hace muchos años atrás. Sergio, te doy la palabra. Gracias, Teresa. Pablo, estabas comentando el caso de que un contribuyente esté litigando en el Tribunal Fiscal una multa, se produzca el acogimiento a la moratoria, esto produce la condonación, se produce la presentación del 408, se renuncia a todo, y entre medio queda después los honorarios de los agentes fiscales, de los representantes del fisco que hayan litigado en el tribunal. En ese caso, ¿qué sucede con los honorarios? ¿Están condonados? ¿No están condonados? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? No están condenados. A ver, en primer lugar, no son agentes fiscales, sino son representantes fiscales. Los agentes fiscales son aquellos que están en el juicio ejecutivo, nada más. En este caso nosotros no lo tomamos como fiscales, sino como si representantes y apoderados del fisco. No, los honorarios van a tener que seguir la misma suerte de la ley de moratoria y de la reglamentación, pero hay que ver qué es lo que se está discutiendo en el Tribunal Fiscal. Hay que ver si se discute todo el impuesto, si se discute el impuesto más el interés, más la multa, si se discute solo el interés y la multa, pues muchas veces el contribuyente no discute el impuesto, discute nada más que la multa. Entonces, eso es un caso. Ahora, si discute todo el impuesto, va a tener que seguir la suerte de la moratoria. Pero los honorarios de naturaleza alimentaria, y no, condonados totalmente no está. Está sujeto a las reducciones que señala la ley de moratoria. Se mide el grado de avance también, ¿no? Para fijarte los honorarios, lo que hacen los vocales, miren hasta dónde avanzó la causa. Porque si vos estás interponiendo una moratoria de una causa que ingresó en el Tribunal Fiscal 3 meses atrás, el avance, el grado de avance de esa causa es mínimo. Pero vos podés interponer una moratoria por una causa que entró hace 3, 4 años atrás, donde la causa ya avanzó lo suficiente. Por ejemplo, ya tiene la elevación a la sala. Entonces, según el grado de avance, van a ser los intereses, pero no condonar los honorarios, pero condonados nunca. Los honorarios no se tocan. Una aclaración. No, condonados no, pues tiene naturaleza alimentaria y es un derecho profesional. No condonados, pero hay honorarios que tienen reducciones por la ley de moratoria.
Teresa hablaba del avance y está bien. Nosotros nos fijamos más que el avance, porque podemos tener causas de 2 o 3 años con poco avance y causas de 2 o 3 años ya terminadas, con las etapas procesales cumplidas. Exacto. Entonces tenemos que ver realmente cuál ha sido la actividad de las partes y se han cumplido las etapas. La primera etapa es la presentación del recurso y la contestación del fisco. La segunda etapa tiene que ver con la prueba, con la culminación del periodo probatorio. Estamos en prueba, ya terminó. Y la tercera etapa es con los alegatos. O sea, puede ser, como dice Teresa, que se haya elevado a la sala, pero que el profesional no haya presentado alegatos. En ese caso, tiene derecho a una menor regulación. También hay causas de puro derecho en las cuales no se presentan alegatos porque no puede producir, y en este caso también el honorario va a ser menor. Nosotros vemos el avance, pero las etapas procesales cumplidas. Puede ser que ya esto tenga sentencia, pero que la sentencia no esté firme. Hay muchas sentencias de tribunal que se han sacado en el último tiempo, como decía Teresa, en marzo, etcétera, pero recién se han notificado y después nos agarró la feria judicial. Es decir, estamos todavía, cuando se reanuden los plazos, en etapa de apelación. Entonces, ahí la causa ya está cumplida. Pero la condonación total de los años no lo veo. Y de acuerdo a la regulación de honorarios, la hacemos con la ley de honorarios profesionales. Entonces, en ese caso, hay que ver, porque hay un valor para regular, que son los UMA, son unidades de valor que las fija la Corte, y cada etapa tiene un UMA diferente. Entiendo que en este caso, bueno, las regulaciones por moratoria también van a tener un diferencial. ¿Por qué? Porque la propia ley y los propios UMA, en caso de allanamiento, desistimiento, etcétera, fijan menos valores que si la causa fuera de trámite normal. Pero no la condonación. O sea, el abogado o el contador del fisco que se presentó en el tribunal, o el profesional de la parte, tiene derecho a la regulación, aún con reducciones. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, sí, el presidente tiene una pregunta. Quería decir algo más. Sí. Dale. Una cosita más, de acuerdo a lo que dijo Oscar. Nosotros siempre legislamos en Argentina para el pasado, ¿no? Y siempre legislamos bajo un régimen de emergencia. Yo pregunto, ¿en Argentina estamos en crisis? Bueno, me van a decir que sí, mucho más ahora, pero ¿desde cuándo estamos en crisis? Yo desde que empecé a estudiar estamos en crisis. Nunca, ningún fallo, ningún profesor me dijo lo contrario. Y siempre estamos en emergencia. Todos los años renovamos la emergencia económica. Ahora sí estamos realmente en emergencia. ¿Por qué digo realmente? Porque esta es una emergencia impuesta, es una emergencia que hemos heredado, que vino de afuera. Las otras emergencias eran emergencias derivadas de la disfuncionalidad de la actuación de los poderes políticos. En este caso no, es una emergencia invencible. O sea, ahora, ¿qué se puede hacer? Y no podemos hacer nada para no contagiarnos a nivel global. Entonces, esta moratoria fue diseñada para otro país y para otro mundo. ¿Por qué? Porque la 27541 es del 21 de diciembre del año pasado, publicada en el boletín oficial el 23 de diciembre. La 4667 también es del 31 de enero. La 4690 es del 1 de abril. Era otro mundo, las condiciones eran absolutamente diferentes a las actuales. Por ende, o esta moratoria se va a tener que prorrogar, o como bien dijo Oscar, ampliar los periodos, o se va a tener que dictar otra, y mucho más amplia, pero va a ser imprescindible hacerlo. Por eso entiendo que esta es una moratoria de transición, y los beneficios otorgados a los contribuyentes no pueden terminar con el dictado de esta moratoria. Vamos a tener que tener otra. Y también cada una de las provincias va a tener que disponer moratorias similares. Por eso fue una moratoria dictada para otro país y para otro mundo. Es absolutamente insuficiente y entiendo que los beneficios se van a tener que ampliar. Se va a tener que ampliar el número de contribuyentes, se va a tener que exceder la condición de pyme, porque hay muchísimas empresas que después de este parate económico que tenemos no van a poder hacer frente a sus obligaciones. Y también se van a tener que extender los periodos y los beneficios.
Entonces va a haber mucho más condonaciones, entiendo, que los que señala la propia normativa actual. Silvio. Sí, dale, Silvio. Ahora sí te pregunto, Pablo. Y después Teresa, por favor. Sí, dale, después le pregunto a Pablo y te dejo. La pregunta La pregunta, Pablo, es, ¿vos sentís que los contadores públicos tenemos incorporado, en términos generales, no en la mayoría, el tribunal fiscal, o lo ves como algo distante, que nos cuesta mucho llegar hasta ahí o pensar en llegar hasta ahí? Yo, mira, por suerte, bueno, muchas veces gracias a vos, yo viajo por el país dando charlas, etcétera, y me gusta hablar del tribunal. Yo creo que cada provincia debiera tener su tribunal fiscal para garantizar adecuadamente los derechos de los contribuyentes a nivel provincial, y que el tribunal fiscal, bueno, a partir del expediente electrónico se está logrando, pero debiera tener mucha mayor presencia en el resto del país. No, en general el contribuyente, digamos, el contador lo ve como algo extraño, como algo que le cuesta, pero no debiera ser así. El tribunal está abierto para todos y entiendo que no tampoco para cualquier contador. A veces discutimos, ¿no? Las facultades del tribunal, en especial en mi caso, que yo entiendo tiene amplias facultades, y las mismas facultades las tiene el juez abogado y el juez contador. Y me dicen, no, pero el contador no está en condiciones de hacer esto. A ver, quizás un contador recién recibido de 22 años no lo está, como tampoco lo está un contador de 22 años. Es decir, yo apenas me recibí, tampoco tenía el conocimiento necesario para escribir las cosas que escribo ahora. Pero ya un contador especializado, como los que están hoy en la charla, etcétera, entiendo que sí puede acceder al tribunal y es la mejor herramienta que tiene el contador para defender los derechos de su cliente. El sistema normalmente nos lleva a que hay que pagar, o sea, se determina y se paga, se trata de ajustar, y si no se paga, el propio sistema nos permite, hoy lo señaló muy bien Oscar y también Sergio, un sinnúmero de moratorias. Yo ayer entraba en la página de la FIP, un poco para ver el tema de las moratorias, y veía todos los planes, además del plan permanente, todos los planes de facilidad de pago vigentes. Y esto no debiera ser así. En un sistema debemos tener un solo plan y también un tribunal que defienda, que tenga todas las facultades para defender adecuadamente los derechos y los derechos y garantías de los contribuyentes. Frente a un poder recaudatorio ejercido por la FIP, que siempre se expande cuando pagamos más impuestos, ahora o hace 10 años. Y me van a contestar ahora. ¿Y cómo se ven dentro de 10 años todos los que nos están escuchando? ¿Pagando más que ahora o pagando menos? Y seguramente pagando más. Esto es algo natural. El poder recaudatorio se expande. Alguien tiene que poner un límite a la expansión. Quien lo tiene que hacer es un juez. Y un juez especializado en esta materia, porque es muy compleja. Y el único juez especializado en esta materia en todo el país es el del Tribunal Fiscal. Por eso yo invito a todos los colegas a acceder a la vía del tribunal. Es una vía realmente útil para defender adecuadamente los derechos de los contribuyentes. En especial, si tenemos en cuenta el accionar de la FIP, que siempre ha sido expansivo, y bueno, yo entiendo que la FIP tiene que recaudar y necesita recaudar, y si la FIP recauda, todos vamos a estar mejor. Ahora bien, no se puede recaudar no respetando los derechos constitucionales del contribuyente. Y lo vemos en la actualidad, con estas contribuciones de emergencia que se sacan por el COVID, un tema de emergencia, un tema de salud, ¿está justificado? Sí. Ahora, ¿puede ser confiscatoria? No. Por más emergencia que tengamos, el límite es la Constitución. No se puede pasar por alto los principios constitucionales. Y estos principios, donde en definitiva van a tener una adecuada defensa, van a ser en el Tribunal Fiscal. Oscar, ¿querías hacerle una pregunta a Pablo? No, quería aclarar lo que me había preguntado Sergio en la primera parte, que prometí, así después le contesto a Sergio el tema de los honorarios. No, brillante, Pablo, espectacular. Bueno, el tema es así, a ver, lo que me preguntabas vos, Sergio, mirá, está previsto en los artículos 10 y 11 de la resolución 4667, que era tu inquietud con los honorarios de los apoderados y patrocinantes. Que dice la resolución que si no están determinados,
desde el momento que se regulan y quedan firmes, tenés 10 días hábiles para hacer el acogimiento a través de presentaciones digitales y presentar una multinota. Lo dice puntualmente, que lo que yo no me acordaba de memoria, te repito, en los artículos 10 y 11 de la resolución 4667, Sergio. Gracias, Oscar. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Bueno, a ver, no me queda nada más que agradecerles a Pablo y a Oscar y Pablo. Estos son momentos muy especiales donde lo que tiene FAPSE es eso, ¿no? Esta pantalla. Salta, Río Negro, Cava, PBA. FAPSE nos permite de alguna manera juntarnos. ¿A quiénes? A todos los que tenemos los mismos problemas. Jamás ha discriminado la Federación la condición de contador o abogado para invitar. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón, Oscar, años que nos conocemos, Pablo, vos sabés que en la interna yo te digo Pablito, pero te digo Pablito porque vos estabas con la jueza Sarmiento, eras muy jovencito, allá por el año tal vez 95, cuando vos y yo nos conocimos. Así que, por mi parte, un gran agradecimiento porque nos hayan acompañado, porque nos hayan adoctrinado. Tenemos las filminas de Oscar para que cada colega pueda bajarlas y les agradecemos muchísimo. Sí les debemos el presentito que suele entregar Silvio, ¿sí? Cada vez que va un expositor para post cuarentena, porque seguro que vamos a salir y va a ser rápido. Y les vamos a llevar y les vamos a pagar un café en la esquina de FAPSE, que el café es buenísimo. Así que por mi parte, les agradecemos muchísimo. Sergio, Silvio. Sí, más que nada, Teresa, compartir tus conceptos y agradecer a Pablo, a Oscar por la colaboración permanente, a vos por el apoyo constante y por la capacidad de transmitir todas estas cuestiones. Así que bueno, gracias a todos ustedes y bueno, hasta otro momento que nos encontraremos continuando con este ciclo, gracias a esto a esta nueva herramienta que hemos incorporado en Federación, FAPSE, que ya nos ha permitido con esta herramienta dictar entre el 17 de marzo ahora, creo no menos de 8 charlas, muchas de ellas vinculadas con la tributación y que nos permiten llegar a todos los colegas del país. Y en lo que a mí respecta, realmente reitero el agradecimiento. A veces uno escucha que agradecen, pero cuando uno conoce la interna, ve el esfuerzo y ve todo lo que se hace, la verdad que es una de las palabras que más se utiliza y así tiene que ser. A vos, Teresa, porque llevas el ciclo adelante, porque tenés una capacidad profesional enorme y porque tenés que ser materia de consulta permanente por todos nosotros. Oscar también, estás poniendo un esfuerzo muy, muy grande a todo esto y la verdad que te lo agradecemos enormemente desde Federación porque es muy valioso. Y Pablo, que para mí es el más contador de los abogados, también un aprecio enorme personal que nos tenemos mutuamente, pese a que él sea de Racing, pero no importa, son cosas que nunca se superan. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Este también es un lugar para vos que queremos tenerte asiduamente. Así que muchísimas gracias a todos y a la gente de producción que permanentemente está trabajando para que todo esto salga bien. Así que nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.